Un enorme barco mercante navega con rumbo a Roma, cargado hasta el tope con un tesoro incalculable: oro, estatuas de bronce, vasijas de cerámica y todo tipo de mercancías valiosas destinadas a la élite romana. Sin embargo, al pasar por las costas de Creta, la embarcación se encuentra con una feroz tormenta. Los fuertes vientos y las olas violentas golpean el casco sin piedad. La nave, con sus 300 toneladas de peso, se vuelve difícil de maniobrar y la furia del mar la engulle sin dejar rastro. Uno de tantos barcos que han sido tragados por las profundidades del océano, sepultando consigo sus riquezas y su historia. El tiempo pasa, los siglos transcurren y la memoria del naufragio se desvanece. Lo que alguna vez fue un hecho histórico se convierte en leyenda y luego en mito. Durante más de 2000 años, nadie sabe de la existencia de aquel barco ni de los tesoros que yacen en el fondo del mar. Quizás hubiera permanecido olvidado para siempre, pero el destino tenía otros planes. En una pequeña localidad griega llamada Simi, un grupo de buceadores de esponjas se adentra en las aguas cristalinas del mar Egeo. Uno de ellos, mientras explora el lecho marino, se encuentra con algo extraño: una mano de bronce que sobresale de la arena, deteriorada por siglos de corrosión, pero aún distinguible. Intrigado, informa de inmediato a su capitán y juntos, con el apoyo del gobierno griego, emprenden una misión de rescate. Lo que descubren es impresionante. No solo han encontrado los restos de un naufragio, sino un auténtico tesoro arqueológico: estatuas de bronce y mármol, vasijas destrozadas y fragmentos de artefactos antiguos emergen de las profundidades. Es la mayor colección de objetos de la Grecia antigua jamás recuperada. Todo es trasladado al Museo de Atenas, donde los expertos se dedican a la minuciosa tarea de restauración y análisis. Sin embargo, entre todos esos hallazgos hay un objeto que pasa desapercibido: una masa corroída de bronce y piedra que se mantiene olvidada en un rincón. Nadie imagina la importancia que encierra. Meses después, el extraño artefacto comienza a secarse y, con el tiempo, se agrieta, revelando algo inesperado en su interior. Entre los fragmentos, aparece una rueda con inscripciones en griego antiguo y varias piezas dentadas. A simple vista, parece una máquina, pero ¿cómo es posible? Su complejidad es asombrosa, algo completamente fuera de su tiempo, como si perteneciera a una era futurista. Con engranajes perfectamente diseñados, el misterioso mecanismo está adelantado a su época por más de 1000 años. Comienza así un enigma que intrigará a arqueólogos, ingenieros y científicos de todo el mundo durante más de un siglo. El rompecabezas del primer ordenador de la humanidad. El arqueólogo griego Valerio Sestais es el primero en examinar detenidamente el hallazgo. Al notar los restos de engranajes, sugiere que podría tratarse de algún tipo de reloj antiguo. Pero hay un problema: los relojes mecánicos no fueron inventados sino hasta el Renacimiento, más de 1400 años después. Hasta ese momento, solo existían menciones dispersas sobre ruedas dentadas en textos antiguos, pero nunca se había encontrado un mecanismo de esta sofisticación. Sestais comprende que necesita la ayuda de otros expertos para descifrar el enigma. Invita entonces a los estudiosos Ioannis Boronos y Adolf Wilhelm, especialistas en escritura antigua. Tras analizar las inscripciones, identifican caracteres griegos, pero su significado aún es incierto. Luego, otro investigador, Pericles Rediadis, examina los textos y llega a una conclusión intrigante: podrían ser instrucciones de uso. Una palabra en particular capta su atención. Es un término arcaico que hace referencia a la escala zodiacal, un sistema que divide el año en 12 constelaciones. Esto lleva a Sboronos y Wilhelm a formular una hipótesis: el dispositivo podría ser un astrolabio, un antiguo instrumento para medir la posición de los astros. Pero hay un problema: los astrolabios tradicionales no requieren engranajes. ¿Significa esto que este extraño artefacto era capaz de calcular la posición de los cuerpos celestes de forma mecánica? A medida que avanzan las investigaciones, se suman más expertos, entre ellos Albert Rehm, un filólogo alemán que viaja a Atenas para examinar el mecanismo. Tras analizarlo minuciosamente, encuentra otra pista crucial: una inscripción con el nombre de un mes egipcio escrito en griego. Su hipótesis es revolucionaria: el mecanismo es capaz de predecir los movimientos de los astros a lo largo del año, algo inédito en la antigüedad. Sin embargo, poco después, las investigaciones se detienen. Los conflictos mundiales y el paso del tiempo provocan que el misterioso artefacto termine guardado en almacenes, acumulando polvo y quedando en peligro de ser olvidado nuevamente. El tiempo avanza, la ciencia progresa y la tecnología da pasos agigantados. En 1953, una nueva generación de buceadores explora las aguas de Anticitera. Entre ellos se encuentra Jacques Cousteau, el célebre explorador y cineasta. Gracias a sus innovaciones en equipos de buceo, los investigadores pueden descender más profundo que nunca. Se dice que, en los alrededores del naufragio, podrían haber caído más tesoros, inaccesibles para los buceadores de antaño. Cousteau y su equipo buscan incansablemente y, tras días de exploración, encuentran algo increíble: restos
bien conservados del casco del barco. Sin embargo, la tecnología de la época no les permite extraerlo, por lo que deciden regresar años después con mejor equipo y cámaras submarinas. A medida que la ciencia avanza, también lo hace la capacidad de análisis. En la década de 1970, el historiador británico Derek de Soya Price utiliza tecnología de rayos X recién desarrollada para escanear los fragmentos del mecanismo. Su análisis revela más engranajes ocultos, permitiéndole reconstruir un modelo preliminar del dispositivo. Lo denomina un ordenador calendárico, pero su diseño aún no es completamente exacto. Más adelante, los investigadores Michael Wright y Alan Bromley descubren errores en la reconstrucción de Price y deciden realizar su propia investigación. Vuelan a Atenas para estudiar de cerca las 82 piezas restantes del mecanismo. Miden, fotografían y examinan cada fragmento en detalle. Pero tras 2000 años bajo el agua y el paso de múltiples manos, algunos componentes han desaparecido o se han deteriorado, dificultando la tarea. Aquí es donde entra en juego una técnica innovadora, la tomografía computarizada. Mediante el escaneo de cientos de imágenes en distintas capas, logran obtener una visión clara de la estructura interna del artefacto. Después de años de investigación, Wright y Bromley están a punto de resolver el misterio. Pero de repente, todo se complica. Bromley corta la relación profesional con Wright. En su lecho de muerte, confiesa la razón. Quería quedarse con el crédito del descubrimiento para sí mismo. Sin embargo, su plan fracasa. Antes de fallecer, entrega las imágenes tridimensionales a Wright, quien ya había construido un prototipo en 2002. Con esta información, por fin está cerca de comprender el funcionamiento del mecanismo. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. El matemático y cineasta Tony Fred reúne a un equipo de investigadores bajo el nombre del proyecto Antikythera. Lo que encuentran es aún más sorprendente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Si quieres descubrir más historias increíbles como esta, suscríbete al canal No Sabías y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo lleno de curiosidades fascinantes. El equipo de investigadores se embarca en una nueva fase de exploración, esta vez equipado con tecnología más avanzada y sofisticada. Utilizando escáneres de última generación, logran captar imágenes con una nitidez sin precedentes. Hasta los más diminutos grabados en la superficie de la piedra, que antes parecían inaccesibles, ahora pueden leerse con una claridad asombrosa. Cada descubrimiento se documenta meticulosamente y se publica en estudios académicos que arrojan nueva luz sobre este enigmático artefacto. A lo largo de los años, se han realizado diversas expediciones al lugar del naufragio, esta vez con equipos de buceo revolucionarios que permiten explorar aún más profundamente el lecho marino. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos constantes, no se han hallado nuevos fragmentos del mecanismo. En el año 2021, tras décadas de investigación y reunión de pruebas, el enigma que rodea el dispositivo finalmente comienza a desvelarse. Los científicos logran ensamblar digitalmente las piezas conocidas, creando una reconstrucción fiel del mecanismo original. Gracias a la recopilación y el análisis de datos obtenidos durante el siglo pasado, consiguen reconstruir su función con un alto grado de precisión. Finalmente, la humanidad comprende el propósito y el funcionamiento del que podría considerarse el primer ordenador de la historia. Pero, ¿cuál era realmente su función? En su esencia, un ordenador es un aparato que puede almacenar y procesar información. Cualquier dispositivo que resuelva ecuaciones matemáticas y muestre un resultado puede considerarse un ordenador en sentido técnico. Existen dos tipos principales: los ordenadores digitales, como el teléfono que estás usando para ver este vídeo, y los ordenadores analógicos que operan con mecanismos físicos. Para entender su funcionamiento, imaginemos una operación simple: 8 multiplicado por 2. En un ordenador digital, los números se convierten en código binario antes de ser procesados. 10 por 010. Una manera de realizar la multiplicación es simplemente operar los números uno a uno y sumar los resultados, similar a cómo se aprende en la escuela. Luego, la cifra obtenida se traduce nuevamente a decimal y se presenta como resultado. Por otro lado, los ordenadores analógicos utilizan engranajes para representar cálculos matemáticos. Imagina un engranaje con 8 dientes conectado a otro más grande con 16. Cada vez que el engranaje mayor gira una vez, el más pequeño completa 2 vueltas, lo que equivale a una multiplicación por 2. Este mismo principio se aplica en los relojes, donde los engranajes transforman segundos en minutos y minutos en horas. Y así es como funciona el mecanismo de Antikythera, aunque con una complejidad mucho mayor. Originalmente, este dispositivo estaba alojado en una caja de madera con una manivela lateral que permitía activar el intrincado sistema de engranajes en su interior. Al girarla, los engranajes impulsaban una serie de indicadores situados en la parte frontal y trasera del mecanismo. Los antiguos griegos creían que la Tierra ocupaba el centro del universo, por lo que diseñaron el mecanismo con nuestro planeta en el punto central. A su alrededor orbitaban la Luna, el Sol y los 5 planetas conocidos.
conocidos en aquella época. Además, incluía anillos con los meses egipcios y sus fechas correspondientes, así como los signos zodiacales. En la parte frontal del dispositivo se hallaban instrucciones detalladas sobre su uso. En la parte trasera se distinguían dos anillos espirales con grandes punteros en el centro. El anillo superior representaba el ciclo metónico de 19 años, base de muchos calendarios antiguos. Dentro de estos anillos había una escala menor que mostraba el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, el anillo inferior funcionaba como un predictor de eclipses, permitiendo prever estos eventos con antelación. El mecanismo de Anticitera era, en esencia, un modelo mecánico del cosmos. Seleccionando cualquier fecha, la máquina podía indicar la posición de la luna, la constelación visible en el cielo nocturno o incluso la fecha del próximo eclipse. Todo esto estaba contenido en una caja de madera del tamaño de un libro. Algunos especulan que pudo haber sido utilizado por astrónomos o educadores, pero también existe una teoría alternativa. Podría haber sido un objeto de lujo, una pieza tecnológica exclusiva y costosa accesible solo para los más adinerados. Algunos investigadores sugieren que este dispositivo podría haber sido empleado para la astrología. Al igual que muchas personas hoy en día, los antiguos griegos creían en la influencia de los astros sobre la vida humana. Si alguien quería saber la posición de Mercurio en el momento de su nacimiento, hoy bastaría con buscarlo en Internet. En la Grecia antigua, en cambio, era necesario contar con un astrónomo que registrara las constelaciones en ese preciso instante. Con el mecanismo de Anticitera, bastaba con girar la manivela hasta la fecha de nacimiento para determinar la ubicación de los astros. No obstante, el dispositivo tenía sus limitaciones. A pesar de su sorprendente sofisticación, no era completamente preciso. Los antiguos griegos carecían de instrumentos avanzados para medir el movimiento de los astros y basaban sus cálculos en observaciones a simple vista. Por ejemplo, cuando se observa Mercurio durante un tiempo prolongado, parece moverse de manera errática. En un momento avanza lentamente, luego se detiene y, de repente, parece retroceder. Este fenómeno, conocido como movimiento retrógrado, es en realidad una ilusión óptica. Todos los planetas experimentan estos ciclos, llamados epiciclos, lo que hacía que la tarea de traducir sus movimientos en engranajes fuera extremadamente compleja. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que los antiguos griegos eran grandes pensadores y artistas, pero que carecían de habilidades prácticas en la ingeniería. Sin embargo, la existencia del mecanismo de Anticitera ha cambiado esta percepción. Su sofisticación es tal que algunos han llegado a teorizar que se trata de una tecnología alienígena o incluso de una máquina del tiempo perdida en la historia. No obstante, lo que sí es un hecho irrefutable es que este dispositivo existió y que probablemente no fue el único de su tipo. Algunos textos antiguos mencionan un artefacto diseñado por Arquímedes que modelaba el movimiento de los astros, aunque su rastro se perdió con el tiempo. Irónicamente, si no fuera por el naufragio del barco mercante hace más de 2000 años, es posible que el mecanismo de Anticitera también hubiera desaparecido para siempre. Si te ha fascinado este misterio, no olvides suscribirte al canal No Sabías para descubrir más curiosidades sorprendentes como esta.